¿Qué hacen ahora los aranceles de Estados Unidos? Las grandes empresas callaron, pero un pequeño importador de vino venció a Trump. Damas y caballeros, hablemos de los aranceles de Trump que el tribunal anuló por ilegales. Es una historia interesante, así que sigan escuchando para saber más. Así que empecemos la historia desde el principio. Trump asumió el cargo e impuso aranceles. Empezó a decir que a través de la frontera con México y Canadá entraban drogas a Estados Unidos, que eso causaba la crisis de opioides en el país y que por eso como presidente tenía el derecho de emergencia para imponer aranceles. Ese derecho lo tiene el presidente de Estados Unidos precisamente para que América pueda actuar muy rápido en caso de que haya en realidad amenazados sus intereses nacionales, que América está en peligro o que los ciudadanos estadounidenses están en riesgo. Entonces el presidente tiene el derecho de imponer aranceles a países específicos si de ese país proviene algún problema o si ese país representa una amenaza. Este argumento, digamos, podría haber funcionado bastante bien con México y Canadá si decimos, aunque no sea completamente cierto, pero si decimos que a través de esas fronteras fluye una gran cantidad de drogas que causan problemas en Estados Unidos y también que ahí operan cárteles que generan criminalidad en Estados Unidos. Claro, en cuanto a Canadá es un argumento muy débil. Respecto a México se podría debatir, pero al menos tienes este tipo de justificación, que Estados Unidos estaba en peligro o estaba siendo amenazado y por lo tanto el presidente debería tener el derecho de imponer ese arancel de seguridad para resolverlo. De lo contrario, el presidente no puede imponer aranceles, es inconstitucional. Solo el Congreso puede hacerlo. El Congreso controla el dinero, el Congreso se encarga de estas cosas, el Congreso se encarga de los impuestos, el Congreso se encarga de los aranceles. Aquí aún se podía justificar porque supuestamente hay drogas. En cuanto a los aranceles generales a toda la planeta y a la Unión Europea y así, el argumento de que todos llevan mucho tiempo jodiendo, estafando y empobreciendo a los Estados Unidos no podía pasar tan fácilmente, y no podía pasar por varias razones. Primero, no es algo que esté pasando justo ahora y que deba resolverse de manera urgente, ni en nombre de los Estados Unidos, porque de repente los Estados Unidos estén en peligro. Si los Estados Unidos han sido estafados por Europa durante, digamos, 50 años, entonces no es una emergencia, no es simplemente un estado de emergencia en el que el presidente debería intervenir, ni en el que se pueda usar este derecho presidencial de imponer aranceles porque es algo de largo plazo, y en ese caso debería intervenir o decidir sobre este asunto el Congreso. Ese es el primer punto. Pero supongamos que entonces Trump pudiera imponerlo como si realmente estuviera pasando y como si fuera un problema. Entonces la pregunta es si realmente está pasando, porque en los últimos 50 años Estados Unidos ha dominado el comercio mundial. Tenían una enorme influencia en Europa, nadie podía competir con ellos y básicamente aprovechaban un sistema que ellos mismos crearon después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, y lo crearon para que fuera ventajoso para Estados Unidos. Ese argumento de que estamos perjudicando, empobreciendo o amenazando a Estados Unidos es una tontería, no es verdad. Es un sistema creado por Estados Unidos para su beneficio y lo han obtenido. Y además es un sistema de largo plazo. Aunque es un sistema de largo plazo del que se benefician, si quieren decir que los amenaza, no pueden decir que los amenaza ahora de manera aguda, cuando es un sistema de largo plazo. Por estas razones había una gran posibilidad de que el tribunal lo anulara, porque simplemente era inconstitucional y sigue siendo inconstitucional. No obstante, alguien debía enfrentarlo, resolverlo y demandarlo. Algunos de los más grandes lo dejaron pasar porque pensaron que este tipo de aranceles podría destruir fácilmente a su pequeña competencia, mientras que ellos podrían soportarlo. Pero las pequeñas y medianas empresas empezaron a quejarse, empezaron a demandar y a impugnar esto, así que los tribunales tuvieron que ocuparse de ello. Y entonces los tribunales demostraron que fue una tontería, que esos aranceles eran ilegales, que eran inconstitucionales. Ahora la pregunta es cómo va a reaccionar la administración estadounidense ante esto.
Porque cuando algo se hizo de manera inconstitucional, cuando algo se hizo en contra de la ley, en realidad nunca debió haber estado vigente y por lo tanto, esos aranceles deberían ser devueltos. Deberían devolverse y ahora hay un pequeño detalle, que alrededor de Donaldo Trump hay personas que tienen empresas y esas empresas se especializan en comprar deudas aduaneras de otras compañías. Supongamos que hay una empresa que no tiene dinero para eso o que por los aranceles perdió algo de dinero y de alguna manera está endeudada o debe en aranceles o algo así. Y esa empresa debe en aranceles, por ejemplo, $1.000.000. Llegan personas que están conectadas con Trump o sus colegas, sus colaboradores que tienen estas empresas o sus familias tienen estas empresas y le dicen a esta compañía, ok, aquí debes en aranceles o aquí pagaste en aranceles $1.000.000. Es posible que esos aranceles sean ilegales y se reembolsen después. Yo te compro aquí esta cosa, este derecho a la devolución del arancel, y yo sé que a ti te costó simplemente $1.000.000, pero yo te lo compro por $100.000 porque la probabilidad de que no se devuelva es bastante alta. Aquí tienes $100.000 y si se devuelve el arancel, si se va a devolver, si el gobierno al final dice que se va a devolver, entonces el $1.000.000 lo gano yo, no tú. Tú ahora mismo recibes 100.000. Muchas personas y empresas lo aceptaron porque les ayudó en una situación incómoda. Y ahora estamos en una situación donde estas personas que en realidad tienen su dinero en que esos aranceles son ilegales, están defendiendo que los aranceles están bien. En otras palabras, ellos tienen invertido en que esos aranceles son ilegales y siguen invirtiendo en esos aranceles ilegales, pero políticamente luchan porque los aranceles están bien y que el presidente debería tener ese derecho. De eso saco una conclusión sencilla. Esas personas, como el dinero es más importante que las ideas en la administración estadounidense actual, solo buscan mantener los aranceles, la incertidumbre y el endeudamiento de las empresas. Quieren prolongarlo lo más posible para poder comprar la mayor cantidad posible de estas deudas arancelarias o de estos pagos de aranceles. Pero al final el Estado va a devolver esos aranceles y la gente alrededor de Donaldo Trump va a ganar muchísimo dinero con eso. En este momento, los aranceles generales que Donaldo Trump impuso ilegalmente fueron anulados por el tribunal. Pero el tribunal los anuló solo porque eran ilegales desde el punto de vista del estado de emergencia. Sin embargo, esas ya son leyes que le dan a Donaldo Trump el derecho de imponer esos aranceles o de imponer aranceles generales. Sin embargo, esas ya son leyes que le dan a Donaldo Trump el derecho de imponer esos aranceles o de imponer aranceles generales, solo por un tiempo determinado y después de cierto periodo, creo que son como 3 o 4 meses. Entonces, el Congreso realmente tiene que extender esa situación de los aranceles. El Congreso va a cambiar este año. Hay una gran probabilidad de que entren más demócratas que republicanos al Congreso. Y por lo tanto, cuando pase ese tiempo, cuando termine ese periodo en el que Donald Trump puede mantener esos aranceles según alguna nueva ley o alguna otra ley, cuando pasen esos XY meses, los demócratas estarán ahí y le prohibirán a Donald Trump esta política arancelaria. Dirán que no puedes hacerlo, que fue ilegal y el tribunal lo confirmó. Nosotros decimos que no pasará y los aranceles se revertirán. En ese momento los demócratas eliminan los aranceles. Eliminan aranceles, el Estado debe quitar esas tonterías. Pero ya no los devuelve a las empresas que pagaron esos aranceles y se endeudaron, sino a los amigos de Donaldo Trump. Por supuesto, así el Estado de Estados Unidos y LOCMO, si pierde dinero. ¿Y Donaldo Trump qué opina? Donaldo Trump dice, América debe devolver los aranceles, ahora solo tenemos deuda y no ganamos dinero porque los demócratas los eliminaron. Hasta ahora todo iba muy bien, hasta ahora simplemente funcionaba, hasta ahora era perfecto, pero los demócratas que ganaron esas elecciones eliminaron los aranceles y ahora América tiene que devolver esos aranceles. Que casualmente se lo devuelven a mis amigos que invirtieron ahí y hacen negocios en ese sector.
Los demócratas los están devolviendo, no yo. No es mi culpa, ellos la cagaron. Nuestra economía no funciona bien por crecer solo, 2% cuando con Joe Biden era 3 o 3.5%. Eso pasa porque los demócratas quitaron los aranceles, me están saboteando. Es su culpa. Ellos controlan el dinero. Si hubieran mantenido esos aranceles, seguiríamos recibiendo dinero, seríamos ricos, las empresas vendrían y no tendríamos que devolver los pagos de aranceles a quienes ya los pagaron. Los demócratas tienen la culpa, no yo. Voten por Marco Rubio o Vance en la próxima elección presidencial, quizás se postulen. En cualquier caso, sí, este es el negocio alrededor de los aranceles de Trump. Sinceramente, ese chico lo tiene muy planeado. Hace que sus amigos y sus familias se enriquezcan y puede culpar a los demócratas, ya que ellos quitarán los aranceles y probablemente por culpa de ellos tendrá que regresar de alguna manera. Va a ser fascinante ver cuando empiecen a resolver esto. En este sentido, estoy muy de acuerdo con Martín Rota y digo que realmente me da pena que esos aranceles no se queden, porque gracias a eso se podría ver claramente qué tan estúpido es imponer aranceles generales y sabotear y destruir ese orden comercial internacional que permitió a Estados Unidos enriquecerse. Trump está destruyendo eso y hace que Estados Unidos deje de enriquecerse o lo haga más lento. Por eso, este asunto de eliminar los aranceles me parece molesto, porque esperaba y quería ver cómo simplemente eso les caería a los republicanos como una bomba atómica y tendrían que lidiar con ello. Y tengo un poco de miedo de que la Corte y los demócratas salven a Estados Unidos, lo cual no tendrá el efecto educativo correcto. No funcionará como debería. Sí, y por cierto, una última cosa, seguramente van a argumentar. ¿Y qué hay de Europa? Europa ha estado aprovechándose de América durante mucho tiempo. Le pone enormes aranceles. Claro, pero esos aranceles solo aplican a ciertas cosas, no son aranceles generales. Se manejan de una manera inteligente para que funcionen de alguna forma. No es simplemente una bomba arancelaria lanzada al azar, no es un cargo solo por el hecho de que puedas vender algo en Europa. Por cierto, con el Mercosur la barrera arancelaria está desapareciendo y la gente se queja de que no quieren que se elimine con Sudamérica. Es otra cosa que critican diciendo que tenemos acuerdos con Norteamérica, con Estados Unidos algunos aranceles y que Trump lo hace bien al volver a ponerlos. Y esas mismas personas dicen, ¿por qué eliminan los aranceles con Sudamérica? Pónganlos de nuevo, protejan a nuestros agricultores. Así que eso también es bastante gracioso. Solo quiero decir que los aranceles en sí mismos no son una tontería si se usan con sensatez, si se usan donde tienen sentido, si se usan donde van a funcionar en una medida bien calculada, entonces tiene cierta lógica. Cuando se usan simplemente como un cobro por vender cosas en América, sin importar lo que importes, ya sean autos o cerillos, no importa, todos van a pagar el 15% o más, en ese momento es una tontería, es simplemente un gran fraude para los consumidores estadounidenses. Eso en cualquier caso. Así que eso es todo, escríbanme en los comentarios qué piensan sobre todo esto. Yo pienso una cosa sobre eso y es que si Trump no hubiera usado esos aranceles, estaría en una posición mucho mejor. Y al hecho de que el tribunal esté anulando los aranceles de esta manera, está perdiendo y seguirá perdiendo una fuerza política muy grande, pero al mismo tiempo puede usarlo perfectamente como un arma contra los demócratas cuando se demuestre que no está funcionando, que la economía no va bien. Así puede beneficiar económicamente a sus amigos, ¿cómo se sabe? Los intereses personales y empresariales de Trump ligados a su presidencia. No crean que en Estados Unidos haya leyes contra el conflicto de intereses, ¿cierto? Ellos aman la libertad, a diferencia de nosotros en Europa, que la odiamos y por eso prohibimos el conflicto de intereses en política, ¿cierto? Esto también podría pasar aquí, pero no sería tan fácil, ¿verdad? No sería tan fácil como en América, donde puedes tener de presidente a un testaferro que gana dinero mientras tú cobras. ¡Vámonos! Así que eso es todo. Adiós, cuídense mucho, apoyen el contenido y nos vemos la próxima vez. Seguiré transmitiendo, ahora veremos la charla de Makinka y Sikorski sobre la cooperación de Chequia y Polonia en defensa. Hasta luego.